No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bendiciones para todos los que nos acompañan en este día de Shabbat. Le damos la bienvenida a cada uno de los que disponen de su tiempo para escuchar cada una de las enseñanzas que el Padre nos ha podido y nos ha dado la capacidad de poder entender para comprender aún el designio de Dios a través de nuestras vidas. Y sabemos que cada uno de esos estudios en los cuales Dios nos ha permitido de que podamos entender muchas más cosas, lo importante es que podamos salir adelante y podamos verdaderamente alinearnos al propósito de Dios en este caminar con Él. Hoy vamos a iniciar el capítulo 5 del libro de Génesis y vamos a hacerlo solamente en este programa porque cuando nosotros entramos a leer el capítulo 5 de Génesis nos muestra es una genealogía y nosotros decimos, ¿qué podemos sacar de esta genealogía? ¿O por qué Dios estableció una genealogía? Pues, si tú quieres conocer más de los planes de Dios, estudia las genealogías, porque nos va a llevar a entender mucho más de lo que Dios ya tenía preparado desde hace mucho tiempo y que se está cumpliendo muchas cosas que ya se cumplieron y algo otras cosas que están por venir, o sea, que están por cumplirse. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, de Bereshit, aprendimos que Dios había establecido el final de todo desde el principio. Entonces aprendíamos algo maravilloso y era de que en su infinita misericordia y en la sabiduría de Dios había establecido todo. En el libro de Génesis había establecido todo lo que iba a tener que pasar el ser humano hasta el final de sus tiempos. En el próximo programa vamos a poder ver, en la próxima enseñanza vamos a poder ver el capítulo 6 que empieza con un tiempo también. Y vamos a poder entender a qué se refería ese tiempo. Y todo lo que Dios nos va revelando cada una de estas enseñanzas es lo que debemos de atesorar. Pero no solamente que se quede como un conocimiento, que no se quede solamente como una información, sino que esto nos lleva a poder entender y a alinearnos más a los propósitos de Dios. Algo de lo que Dios está resaltando en este tiempo son dos cosas: santidad y obediencia a Dios, el temor a Dios. Santidad y obediencia a Dios. Dos cosas en particular de las cuales Dios nos va a llevar en este tiempo a ejecutarlas y a que se muestren y a que ese sea nuestro testimonio en este tiempo. Lo que muchos no tienen, lastimosamente. Y por eso Dios nos dice, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que marcar la diferencia entre los que están allá afuera y tu vida. Y eso es lo que Dios nos va a llevar a hacer en estos tiempos. Y por eso Dios nos está mostrando tantas cosas tan bonitas que están ahí en su palabra, pero que muchas veces por negligencia nosotros mismos no tomamos la disposición para poder averiguarlas o entenderlas. Entonces,
¿Qué ha hecho la religión en estos tiempos? Una, que ya no se utiliza y se deja a un lado. Algunas lo hacen, pero ¿para qué va a traer la Biblia? Si el que está predicando es el que la está enseñando, entonces, ¿para qué necesidad tiene? Y otros simplemente la cogen y la leen, pero sin ningún entendimiento, ninguna revelación. Pero nosotros, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado la oportunidad, por su amor y por su misericordia, de poder entenderla. Pero al poder entenderla, llega una responsabilidad para mi vida, y es el de ejecutarla. ¿Mm? Cuando Dios más le revela a uno, más le exige a uno, ¿cierto? O si no, ¿para qué le revela? ¿Tendríamos necesidad de esto? Los invito también a todos los que nos ven. Hay una enseñanza también que dio nuestro Roe hace un tiempo que encaja muy bien con lo que vamos a estudiar el día de hoy, y es sobre Melquisedec. Porque hoy vamos a estudiar una genealogía, pero en esa enseñanza de Melquisedec la pueden encontrar también a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Ahí pueden encontrar esta enseñanza que va relacionada con la genealogía del Mashiach y en el orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec. Entonces, por eso hoy no me voy a entrar a ese punto porque la enseñanza ya está. Pero hoy vamos a ver por qué Dios estableció unas genealogías en el libro de Génesis. Y precisamente en este capítulo 5. Y es donde nosotros vamos a ver que para poder entender primero que todo la palabra, tenemos que tener una mente hebrea. Todo está relacionado teniendo una mente hebrea. Aquí no hay ninguno con mente romana, ¿cierto? ¿Mm? ¿O sí? Entonces, cuando nosotros tenemos verdaderamente una mente hebrea, para poder entender las escrituras, vamos a poder entender qué Dios nos quería decir con cada una de las genealogías de las cuales vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando las escrituras se leen en hebreo, entonces dije, pero es que yo no sé leer en hebreo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos toca primero aprender el idioma hebreo? No, aquí habla desde la mente hebrea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos el nombre de uno de estos personajes que nos aparece acá en la genealogía, lo vamos a tomar en hebreo para poder entender Dios qué nos quería decir a cada uno de nosotros. O qué Dios quería enseñar a eso. O por qué Dios se le ocurrió poner esas genealogías ahí. Porque sí. ¿Será que sí? Como que pues, bueno, pongámonos ahí como para que marquen una diferencia. Vimos que habían dos genealogías. Una venía por parte de quién? De Caín, correcto. Y la otra genealogía iba a venir por Set, correcto. Entonces, cuando vemos la genealogía de Caín, ¿qué tanta importancia Dios le pone a la genealogía de Caín? Ninguna, ¿cierto? No le pone ni mucha importancia. Tendríamos que mirar algunos textos más atrás y llegar a poder determinar una genealogía, pero pues sin importancia. Pero cuando llega una genealogía de Set, podemos entender y Dios nos abre el panorama así, para poder entender por qué Dios estableció esa genealogía ahí. Entonces, se revelan muchos secretos que nos confirman la autoridad del Creador, o la autoría del Creador. Como sabemos, los nombres en hebreo tienen un significado especial que determina una vida o un propósito. ¿Sí? Entonces, el nombre que le ponían a los hombres o a sus hijos o a los hijos, determinaban ¿qué? El propósito de la vida y el carácter de la persona. ¿Sí? Entonces,
Por eso es que cuando nosotros entramos a investigar o a ahondar un poco más en lo que cada nombre significa, pues nos revela un aspecto de algo profético que iba a pasar a futuro. Y algo de lo por cual el hombre tenía que pasar. Pero aquí en este capítulo 5 nos está hablando específicamente de todo lo que iba a venir a ser el Mesías. Y el plan perfecto que tenía el Mesías. A través del Mesías. Y uno dice, ¿aún Dios ya se lo tenía preparado desde el comienzo? Sí, claro. Desde antes de la fundación del mundo. Dice que en Juan capítulo 1 nos dice que por él fueron creadas, con él y por él, para él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ahí nos lleva a entender, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos podemos saber todas las cosas, tenemos que irnos al libro de Bereshit, porque desde ahí es donde comienza todo. Y desde ahí nos da el entendimiento de todo lo que tuvo que pasar el Mesías. Les voy a hacer una pregunta y dice, según el registro de las escrituras, Adán murió a los 930 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Ok. Lamec, padre de Noé, conoció a Adán. Y uno dice, ¿sí los conoció? Claro. Es que es más, si nosotros nos ponemos a ver y hacemos una operación matemática y es de sumar los primeros años de la vida de cada uno de ellos que nos muestra en el registro genealógico acá en el versículo 5, en el texto del capítulo 5, nos muestra unas edades de entre 100 y 185 años que tuvieron sus primeros hijos, varones, ¿sí? Sus primogénitos. Entonces, en ese tiempo, fueron tiempos cortos a relación a lo que ellos vivieron, que fueron 930 años en el caso de Adán. Si nosotros nos ponemos a sumar todo esto, no nos dan más de 1200 años. ¿Sí? Desde Adán hasta Noé, o hasta Lamec, perdón. Entonces, por eso podemos establecer que aun cuando vivía Lamec, Adán también vivía. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con esto. Cuando Lamec estaba vivo, todas las generaciones estaban presentes. Esta es la razón por la cual Noé conocía los mandamientos de Yahweh y pudo caminar en rectitud. ¿Sí sabían que uno dice que Noé era varón? Recto, recto, un tamín, ¿sí? Y cuando lo llevaba a que es un varón recto, uno decía, ¿cómo pudo Noé llegar a ser un varón recto? ¿Cómo se ejecutaba la Torá anteriormente? Oral, se le enseñaban, pasaba de generación en generación. Entonces, por eso, ellos tenían la capacidad de poder entender el plan perfecto de Yahweh. ¿Que empezó de quién? Pues aún empezó desde Adán también, ¿sí? Y empezó de Adán con su hijo Set. O sea, Adán, Set y su genealogía. Esta es la razón por la cual Noé conocía los mandamientos de Yahweh y pudo caminar en rectitud. Conocía la Torá de tal manera que pudo reconocer el orden de traer el arca, animales puros e impuros en diferentes números. Porque uno dice, y bueno, ¿y cómo hizo él para poder entender y para moverse desde su nacimiento y seguir la trayectoria para ser un hombre justo? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a Génesis 6:8 dice, Noé halló gracia delante de Yahweh. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, no contaminado en sus generaciones. Con Elohim caminaba. Noé, el segundo milenio de la creación. ¿Sí? Génesis 6:8. ¿Listo? Entonces sabíamos que Noé, aunque vivía en un lugar que todas las generaciones de ese momento
estaban contaminadas, él no se contaminó. Esto es algo para entrar a poder entender un poco más de lo que nosotros vamos a ahondarnos hoy en la enseñanza. Bereshit 5 dice, el libro de las generaciones de Adán. Este es el documento de las generaciones e historia del género humano. El día que Elohim creó el género humano, lo hizo parecido a Elohim. Los creó macho y hembra. El día que fueron creados los bendijo y lo llamó el nombre de ellos, Adán. Y vivió 130 años y engendró a su hijo parecido a él, a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Aquí vamos a ver una serie de acontecimientos que muestran su genealogía y al final siempre hay un caso que es murió. ¿Listo? Y murió. Vivió tantos años y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y después de engendrar a Enos, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Set fueron 912 años y murió. Y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y después de engendrar a Cainán, Enos vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Y después de engendrar a Mahalalel, Cainán vivió 840 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Y Mahalalel vivió 65 años y engendró a Yared. Y después de engendrar a Yared, Mahalalel vivió 830 años y engendró hijos e hijas, y todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Y Yared vivió 162 años y engendró ¿a quién? A Hanoc o a Enoc. Y después de engendrar a Hanoc, Yared vivió 800 años y engendró hijos e hijas, y todos los días de Yared fueron 962 años y murió. Y Hanoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Hanoc anduvo con Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Hanoc fueron 365 años. Y Hanoc anduvo con Elohim y no estuvo porque Elohim lo tomó. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y después de engendrar a Lamec, Matusalén vivió 782 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró a un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestras acciones y el dolor de nuestras manos, del terreno que Yahweh maldijo. Y después de engendrar a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem y a Ham y a Jafet. Y ahí termina el capítulo 5. Y uno dice, pero si solamente nos nombra, nació, tuvo hijos y murió. Y uno dice, ¿y qué más podemos entender de ahí? ¿Qué más podemos sacar de ahí? Entonces podemos entender que el libro de Génesis se divide por frases. Estas son las generaciones e historias de las Toledot. ¿Sí se acuerdan de cuando estudiamos de las Toledot?
de las generaciones. En Bereshit, en Génesis 2:1, teníamos la primera, ahora nos encontramos con la segunda, concretamente con el documento de las generaciones e historias de género humano. Y aparece de nuevo en Crónicas, en Primera de Crónicas 1:1-4. Leamos Primera de Crónicas 1:1-4. ¿Qué nos dice? Y alguien que me vaya buscando Lucas 3:36-38, porque hay otra genealogía en Lucas, así como también hay otra en Mateo 1. ¿Listo? ¿Qué dice Primera de Crónicas 1:1-4? Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Can y Jafet. Ok, nos está mostrando otra vez lo que está diciendo Génesis 5, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué otra vez los está mostrando? ¿Por qué otra vez los está trayendo, ¿sí? Como a colisión de lo que nos está diciendo en Crónicas. ¿Qué dice Lucas 3:36-38? Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arphasad, Arphasad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoc, Enoc era hijo de Jared, Jared era hijo de Mahalael, Mahalael era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Ok, entonces todas estas generaciones comprenden lo narrado hasta la siguiente, que es la generación de Noé, en Bereshit 6, ¿sí? Entonces, si vemos que las generaciones o la genealogía las muestra, o sea, las trae otra vez a colisión en la escritura en varias partes, empezando por Primera de Crónicas, por Lucas, aún en por Mateo, y nos muestra una generación. Pero en Mateo hay algo. ¿Cuál es la generación que aparece en Mateo 1? Desde Abraham, no está desde Adán. Entonces, ¿qué pasó con esas generaciones? ¿Sí? Y uno dice, pues están registradas acá. Porque lo que vamos a aprender hoy, y es el por qué, también aún es del libro de Mateo, empezó desde Abraham. ¿Listo? Entonces, van a poner un título ahí que diga, las genealogías nos hablan de Yahweh. ¿Listo? Las genealogías como primer punto. Las genealogías nos hablan de Yahweh. En Bereshit 2:17 nos dice, pero del árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque el día en que tú comas de él, será ciertamente que tú morirás. ¿Sí? Acá nos dice, ¿es cierto que tú morirás? En algunas traducciones nos dicen morir, morirás. Mueres espiritualmente y mueres físicamente. ¿Sí? Entonces, en ese momento de que el cual el ser humano, a través de Eva y de Adán, comieron de este fruto, ¿qué pasó? Murieron espiritualmente y después físicamente. Cuando ellos estaban en el jardín del Edén, ellos estaban predestinados para morir, para vivir eternamente. Pero cuando salieron del jardín del Edén, empezaron a tomar parte y hacerse partícipes de algo que se llama la ley del desgaste, ¿cierto? O sea que desde ese momento que ellos salieron, sus días se iban acortando, te va a tener un límite de días sobre la faz de la tierra. Yahweh le dijo al hombre que el día que comiera del fruto del árbol prohibido, ese día moriría. Y según se desprende del hebreo, causaría la muerte a todos. ¿Cómo así que causaría la muerte a todos? Los que empezaron la población.
Ok. Entonces, ¿en dónde podemos ver el registro de que lo que hicieron ellos nos iba a afectar aún también a nosotros? Cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos 5, versículo 12 al 19, nos dice lo siguiente. Porque efectivamente esto fue así. El ser humano, al salir del huerto del Edén, iba a morir, morirás. Así es como funciona, dice Romanos 5, 12, 19. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró al mundo, y por el pecado de la muerte. Y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. El pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada, pero el pecado no cuenta con tal donde no hay Torá. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que su pecado fue igual que la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de un hombre murieron muchos, cuánto más, muchos más, que desbordó el mundo la misericordia de Yahweh. Esto es, el don gratuito de favor inmerecido de un hombre, Yeshua Hamashiach. No el don gratuito, no, el don gratuito no es como el resultado del pecado de un hombre, porque de un hombre pecador vino el juicio que acarreó condenación, pero el don gratuito vino después de muchas ofensas y trajo consigo absolución. Porque si la ofensa la, de un hombre, la muerte reinó por medio de ese hombre, cuánto más muchos más reinará la vida por medio de un hombre, Yeshua Hamashiach, para aquellos que recibieron la desbordante misericordia, esto es, el don de ser considerados justificados. En otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues al igual que por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, por medio de la obediencia de un hombre muchos serán justificados. ¿Qué nos dice Romanos 5, 12, 19? Nos muestra lo que ejecutó, lo que hizo Adán, pero también nos muestra un acto de redención a través del Mesías, ¿sí? Nos mostró un problema que fue a través de Adán y Eva, pero nos mostró una salida también. Y eso es lo que vamos a ver en las genealogías que Dios nos está mostrando en este capítulo. Y este capítulo nos muestra esa triste realidad, pues cada uno de los personajes, a excepción de Enoch, se nos dice que murieron, ¿cierto? Por eso dice morir, morirás. Sin embargo, así como Adán no murió en un sentido inmediato, tampoco lo hicieron sus descendientes. Y las genealogías lo evidencian. A pesar de su desobediencia, la humanidad continúa existiendo. Y eso se debe a Yahweh. En Job 34, 14, 15, que nos dice, Isa, me vas buscando Primera de Samuel 2:6 y Pablito me ayuda con Salmos 31:15. 14:15. Si Yahweh retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Ok. Si Yahweh, ¿qué? Si Yahweh quitara su espíritu, ¿de cuál espíritu estaba hablando? Del soplo que él había dado, del aliento de vida. Si Yahweh lo quitara, sencillamente dejaríamos de existir y este cuerpo caería. ¿Cae a qué? A tierra, a lo que pertenece, a lo que es. ¿Listo?
¿Qué nos dice Samuel? Aleph 2:6. El Adón da tanto a la muerte como a la vida. Baja al Seol y a otros los levanta. Ok. ¿Esas son cosas que le conciernen a Yahweh? Salmos 31:15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ok. En tus manos están mis tiempos. Pero hay un clamor. Líbranos. ¿De qué? De los perseguidores, de los enemigos. ¿Sí? Entonces muchas veces aquí en este punto, para hacer un paréntesis, tomando con relación este salmo, dice que toda la reprensión, el hacer justicia, eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Pero a nosotros sí que nos corresponde, es decir, Padre, toma justicia. ¿Sí? Entonces, en las situaciones, uno simplemente le dio, Dios, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Haz justicia. ¿Sí? Haz justicia de tu pueblo. Haz justicia de este remanente que se está levantando acá en este lugar. ¿Listo? Punto 2. Otro título. Las genealogías nos llevan hasta el Mesías. En Bereshit, en Génesis 3:15, ¿qué nos dice? ¿Sí se acuerdan? Génesis 3:15, ¿qué dice? Pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendiente te golpeará la cabeza y te golpeará el talón. Entonces, ¿por qué dice que la genealogía nos llevan hasta el Mesías? Porque en ese momento se hizo una promesa, ¿cierto? A la varona tocante a su simiente. ¿Sí? Desde aquel día los hombres vivieron con una expectativa. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita al comienzo? Antes de empezar la enseñanza. Estábamos hablando de que la mujer empezó a vivir una expectativa. Esperaban el cumplimiento de esta promesa. Son las genealogías las que permiten seguir las huellas de la simiente hasta la llegada del Mesías. ¿Sí? Entonces, estas simientes son importantes porque es donde Dios habla de por dónde Dios se movió y por dónde Dios la mantuvo o mantuvo esta simiente para que perdurara y pudiera llegar el nacimiento ¿de quién? Del Mesías Yeshua, que es la simiente. De ahí que Mateo o Lucas pudieran escribir al respecto y ligar personajes como Adán, Abraham, David con el Mesías. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en este capítulo, como tantos otros, se oía. Cuando uno escucha este relato una y otra vez, se genera una expectativa acerca de la simiente. Continuamente se repite la frase, y tal engendró a cual. Por tanto, el que oye pone atención al personaje y se pregunta, ¿qué pasará? ¿Será que la simiente? ¿Será este la simiente? Pero pocos segundos más después dice, y murió. Si veamos ese punto que se repite varias veces aquí en la escritura. Nació, engendró y más adelante murió. Y uno dice entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa simiente? De modo que hay una decepción, pero una nueva expectativa surge con el siguiente personaje. Y así sucesivamente, hasta que por fin llegamos al Mesías. De él también se dijo y murió. Pero 3 días después, aquel que podía parecer uno más, resucitó, venciendo a la muerte. ¿Qué contraste? Él sí es la simiente.
¿Sí podemos comprender ese punto? Entonces, las genealogías, ¿qué hacen? Nos muestran un recorrido donde Dios guardó una simiente. Por eso les digo, si queremos entender un poco más, vamos a la enseñanza de Melquisedec y vamos a poder entender por qué esa simiente verdaderamente venía desde Adán y por dónde Dios la mantuvo, según el orden de Melquisedec. Porque todas estas genealogías fueron según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando llega el Mesías también llega y dice, y murió. Pero a comparación de los otros, 3 días después, resucitó. ¿Sí? Entonces termina ese morirás. ¿Sí? Y ahora solamente estamos regidos a que íbamos a morir, solamente físicamente. Pero ese morirás espiritualmente depende de nosotros. Porque el Mesías fue el que dio vida en ese momento. Entonces, todo esto contrasta a todas las genealogías al que ya ahorita más adelante las vamos a ver y de por qué, cómo Dios las mantiene o por qué Dios las mantuvo. Vamos al tercer punto. Las genealogías establecen relaciones. Uno de los aspectos positivos de las genealogías es que si se trabajan adecuadamente, establecen relaciones temporales entre aquellos que son mencionados en ellas. Relaciones temporales. Entonces yo les hago una pregunta. Si nosotros vamos a ver a la descendencia de Adán y por eso empezamos, que ¿cómo así que Adán conoció a Lamec? ¿Sí? Relaciones temporales entre ellos. ¿Para qué mantuvo esas relaciones temporales entre ellos? ¿Ustedes para qué creen? Para transmitir de generación en generación, ¿qué? ¿Qué transmitían de generación en generación? La Torá oral, correcto. Entonces, por eso esas relaciones temporales entre aquellos que son mencionados en ellas. Esto es posible gracias a la dotación de los años que cada uno vivió y nos permite ver quiénes coincidieron en el tiempo. Cuando uno simplemente lee la genealogía, parece que entre Adán y Noé no pasaron muchos años. Y uno dice, sí, pasaron muchos años entre Adán y Noé. Pero no vemos que esos años pasaron paralelamente. ¿Sí? Es como si dijera, yo por lo menos, Andrés, yo nací en el 86 y mi esposa nació en el 89 y empezamos a vivir una vida paralelamente desde ese momento, porque la diferencia solamente son 3 años, ¿sí? Entonces empezamos a vivir paralelamente. Eso mismo pasó en este momento, ¿sí? Entonces, hasta que nació Noé, hasta que nació Lamec, Adán tenía una cierta edad, ya en sus días finales, pero Lamec empezó a vivir ahí también, ¿cierto? O sea, ellos eran desde cierta edad, ¿sí? Es como decir, yo nací cuando mi abuelo tenía la edad de 60 años, suponiendo, ¿sí? ¿En qué momento nos conocimos? Pues cuando él tenía 60 años. Y empecé a estar con él. Entonces, por eso debemos de entenderlo de esta forma sencilla. Vamos a seguir. Cuando uno simplemente lee la genealogía, parece que entre Adán y Noé pasaron muchos años, tantos que ni siquiera existe la más remota posibilidad de que se conocieran. Pero, ¿cómo se puede ver en el documento? No estuvieron tan lejos el uno del otro. Efectivamente, ellos no se conocieron, Adán y Noé, pero sí se conoció el padre de Noé, Lamec y Set, el hijo de Adán. Y él sí se conocía con Noé.
Adán no se conoció con Noé, pero su hijo Set sí se alcanzó a conocer con Noé. ¿Sí ven? Por eso Dios se tenía que asegurar de que se mantuviera, de que se mantuvieran esas relaciones temporales entre ellos para que se transmitiera la Torá y la genealogía. ¿Sí? Esto explica como si se fuera transmitiendo el conocimiento de forma oral. Noé pudo saber del huerto del Edén directamente por Noé no se conoció con Adán, sino se conoció con su hijo, con Set, ¿sí? O sea, ¿Noé tuvo conocimiento del huerto del Edén? Sí. ¿Por quién? Por Set, ¿sí? Quien a su vez lo habría recibido ¿de quién? ¿Set de quién tuvo conocimiento del huerto del Edén? Pues de su padre, de Adán, que fue el que estuvo en el huerto del Edén. O aún de su padre Lamec, que también tenía que ser, o tenía que tener el conocimiento de esto, que también lo habría recibido de Adán. Lamec también recibió esto de Adán. Así que en efectos prácticos, el conocimiento pasó de una primera generación a una segunda, y en ese lapso de tiempo de poco más de 1000 años. Por eso les decía, si nosotros nos ponemos a ver las edades en que fueron engendrados, o sea, la edad de Adán cuando engendró a Set, la edad de Set cuando engendró ¿a quién engendró Set? Ahora en la Biblia, a Enos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esas edades y las sumamos, no nos dan más de 1200 años. Por eso dice un poco más de 1000 años. Pasaron ahí. Pero si uno se pone a sumar los días que vivieron cada uno, nos dan como 8000 años. Un poco más de 8000 años. Y uno dice, no, imposible que se pudieran conocer. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener la relación en de cuál ellos, cada uno, nacieron. ¿Cuándo ocurrieron los acontecimientos? Otro lado interesante que nos permite ver las genealogías en el tiempo de los acontecimientos, las fechas, en la mayoría de los casos exactas, nos muestran sucesos tan revelantes como el diluvio, como en este caso la salida de Egipto o la construcción del templo. Y esto es interesante por el siguiente punto. ¿Quién o quiénes vivieron determinados acontecimientos? ¿Sí? Una cosa es de que hayan nacido y que en algún momento tuvieron que vivir algunas cosas juntos, pero en un lapso de tiempo no pudieron vivir cosas juntos. ¿Sí? Les voy a hacer otra vez relación a... Yo nací en el 86, mi esposa en el 89. En esos 3 años yo tuve cosas que tuve que pasar en el mundo que ella no tuvo que pasar. Y después estábamos los dos. Exacto. ¿Quién o quiénes vivieron determinados acontecimientos? Al establecer cuándo tuvieron lugar los distintos eventos, también podemos ver quién o quiénes los vivieron. Por ejemplo, tal como aparecía en el documento adjunto, ninguno de los antepasados de Noé vivieron el diluvio, ¿o sí? Solamente Noé. Pero eso tiene una razón. Y esa razón la vamos a poder entender hoy. Y no es una coincidencia. Y es algo que va a pasar también a futuro. ¿Será que, así como cuando podíamos entender de que cuando todos morimos o cuando una persona muere y que se mantuvo directamente rectamente o caminando recto en el camino de la Torá, murió, digamos, al mismo tiempo de que murió una persona que fue asesina? ¿Qué más podemos ver una persona mala en esos tiempos? Que fue un violador, que no, una persona que nunca se arrepintió y una persona que estuvo andando en la Torá. ¿Murieron el mismo día, a la misma hora? ¿Porque pueden haber coincidencias? Sí. ¿Será que Dios es injusto de mandarlos para el mismo lugar? No, ¿cierto? Hay una separación. Ustedes van aquí, ustedes van aquí. ¿Sí? Entonces, eso también va a pasar al final.
Dice que cuando leíamos ese texto de Segunda de Pedro, capítulos 3, versículos del 10 al 12, habla de algo muy importante. Cielos nuevos, nueva tierra. Y va a haber una destrucción, ¿sí? ¿Quiénes tenían que padecer esa destrucción? Y por eso yo les decía, ¿será que Dios es injusto para ponernos a vivir ese tiempo? Ok, lo vamos a seguir entendiendo. Casualmente el diluvio ocurrió justamente después de la muerte de Matusalén. Qué coincidencia, ¿no? Matusalén. ¿Qué significa el nombre de Matusalén? Cuyo nombre significa su muerte traerá. O sea, que en ese momento iba a ser un fin de algo, un tiempo, y iba a venir otro tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice que como en los tiempos de Noé? ¿Por qué no dice en los tiempos de Matusalén? Porque después de Matusalén morir, iba a pasar algo. ¿Señora? Sí, algo así, pero no es morir vivirás, es vivir vivirás. ¿Sí? Porque a través del Mesías nos trajo vida para vivir. ¿Sí? Por eso es vivir, vivirás. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa el nombre de Matusalén? Su muerte traerá. Y a su muerte llegará. ¿Sí? Y resulta que cuando murió Matusalén, de ahí para atrás, todos ya habían muerto. Por eso explica de que cada vez que muestra una genealogía, dice, y murió. ¿Sí? Y murió. Y murió. De ahí para atrás, ya todos habían muerto. O sea que ninguno de los que habían vivido hasta, o sea, entre todas las genealogías hasta ese punto, tenían que haber pasado por el sufrimiento de la muerte a través del juicio de Dios, o sea, el diluvio. ¿Sí? Entonces Dios tampoco va a ser injusto con que aquellos que verdaderamente fueron rectos, ¿cuáles fueron las dos condiciones que hablamos hoy al comienzo? Santidad, obediencia, ¿sí? La obediencia es el temor a Yahweh, la santidad y el temor a Yahweh. Entonces, cuando hay ese temor a Yahweh, verdaderamente es sencillo. Dios puede acortar la vida de una persona porque sabe cuál va a ser el futuro de esa persona. O sabe, como él ya conoce, entonces Dios simplemente dice, lo voy a cortar porque sé que más adelante de pronto se puede perder. Misericordia de Dios. Y uno dice, no, qué terrible que murió. No, porque el morir es ganancia, ¿sí? Entonces, el morir verdaderamente en el camino de Dios, cuando muere uno dice, es ganancia, porque Dios no permite que viva los días malos, ¿sí? Entonces puede ser que en algún momento de nosotros Dios acorte la vida, porque sabe que si lo deja seguir, más adelante se puede extraviar. Entonces, ¿cómo se llama eso? No, ese Dios sí es injusto. ¿Seguro? Es pura misericordia. De tal manera que ninguno de los varones mencionados, la genealogía del capítulo 5, en este capítulo moriría a causa del juicio de Yahweh. ¿Sí ve? Ninguno de ellos moriría a causa del juicio de Yahweh. Entonces uno dice, ¿qué me tengo que esforzar? Por mantenerme en santidad y por mantenerme en la obediencia de Dios. ¿Sí? Si no están ejecutando o si no se están ejecutando esas dos condiciones, pues de pronto puede hacerse partícipe del juicio de Dios. Y uno dice, ¿qué necesidad tengo de eso? ¿Mm? Lo que veníamos hablando, Dios nos dice, prepárense, prepárense.
Y Dios nos está diciendo, prepárense en qué? Santidad, obediencia. Pero es que no sé. ¿Cómo que no sabe? Entonces, ¿para qué está la Torah? ¿Mm? Entonces, para que no nos diga, no, pero es que me cogió desprevenido. Por eso un texto también nos dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. El ladrón lo llamó, venga vecino, hoy voy a ir. ¿Sí? ¿Cierto que no? Entonces, hace una analogía de que puede venir así desprevenidamente. Vírgenes sensatas, insensatas. ¿Estaban esperando? Sí, hay unas que estaban esperando y se prepararon. Hay otras que no. Se relajaron y fueron a conseguir y cuando volvieron como que no las conozco. Siempre Dios habla de prepárense, prepárense. Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Nos está llevando a romper muchos esquemas y a prepararnos. ¿Sí? Y uno dice, prepárese solamente en el área espiritual. También la palabra nos dice que debemos ser íntegros. Entonces nos debemos de preparar en todas las áreas. Aún más en el área espiritual. Entonces la integridad del hombre, de Yahweh, es la que nos va a llevar a poder entender los tiempos. ¿Sí? Entonces sabemos que Dios ya nos dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Aquí dice que en el libro de Miqueas dice que va a pasar el arado. ¿Para qué pasa el arado? Para preparar la tierra para que haya vida, pero tiene que haber destrucción. Porque cuando uno pasa el arado en la tierra, destruye lo que se ve y se pone lo que no se ve. ¿Sí? O sea, lo prepara para que haya vida. Entonces Dios nos dice, prepárese. ¿Sí? ¿En qué nos tenemos de preparar cada uno? A cada uno tenemos también la instrucción y la tarea en lo cual, por eso yo les decía al comienzo, que Dios les ha hablado para este tiempo. ¿Sí? ¿En qué hay que prepararnos? ¿Qué hay que prepararnos? En todas las áreas. Si uno se pone a ver la santidad y la obediencia, el temor a Yahweh, eso abarca todo. Por eso él simplemente, cuando le dicen el Mesías, bueno, ¿y cuál es el mayor del mandamiento? Y coge y lo resume en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. No se puede decirle, primer mandamiento, yo soy Yahweh Elohim que te saqué de la tierra de servidumbre. Amar a Yahweh y ama a tu prójimo. ¿Sí? Entonces en este caso nos está diciendo, santifíquese, ¿sí? Y obedezca, ¿ya? Temor a Yahweh. Entonces esas cosas reúnen todo. Las genealogías tienen una estructura. Cuarto punto. Las genealogías tienen una estructura. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer las genealogías, uno dice, no, pues qué pereza, pues nació, creció, se reprodujo y murió. Se reproduce y muere. No, pues las plantas son iguales. Pero, al parecer pareciera como, no, pues qué pereza leer eso. Pero cuando nos encanta la escritura, nos decimos, lejos de ser aburrido, la repetición de las genealogías es un recurso mnemotécnico. ¿Qué es mnemotécnico? Que sirve para recordar. De gran valor. Además, nos aportan una estructura sencilla de analizar, porque se puede ver fácilmente las similitudes, a las diferencias entre los párrafos que hacen mucho más evidentes. Algo totalmente necesario, pues en este caso es justo donde la estructura se rompe, donde encontramos las enseñanzas más valiosas. Entonces venía con una estructura y ¡puf!, se rompió la estructura. ¿En qué momento se rompe la estructura de ese texto? ¿En qué momento? No acá.
según el texto, ¿cuándo se rompe la estructura del texto? Nacer, reproducirse, morir. ¿En qué momento se rompe? Enoc. Cuando Enoc, porque él no dice y murió. ¿Sí? Entonces se rompió una estructura, entonces ahí como que, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, ese punto, ¿qué pasó ahí? Pues no se lo voy a explicar hoy porque es otra enseñanza mucho más grande. Pero sí es bueno el poder, dice, bueno, llevo unos acontecimientos y en ese punto pasó algo diferente, se rompió. Debe de haber algo ahí. Entonces, eso también se debe de ahondar, algo que no vamos a hacer el día de hoy. La estructura de Bereshit 5 está conformada por 1. Un título y una apertura. Del capítulo 5 del 1 al 2. Segundo punto, 9 bloques genealógicos, cada uno de los cuales trata a un personaje. Del 3 al 31. Y un cierre en el 32. ¿Sí? Esa es la estructura de ese versículo, de ese capítulo 5. Una apertura, 9 bloques de genealógicos y un cierre. De los 9 bloques genealógicos se puede observar que 6 de ellos están conformados por 6 frases introducidas por la iot o por la i en hebreo, mientras que los otros 3 tienen 7 frases introducidas por una bab también en hebreo, que es justamente donde la estructura se rompe. Además, cuando hemos visto en alguna ocasión el número 7 se relaciona con la plenitud, con lo divino. Por lo tanto, son estos 3 que desde ese punto de vista estarían completos. Y lo último a tener en cuenta es que la letra Bab es una de las que habla del aspecto de la Torá, que se relaciona con la venida del Mesías, y cada uno de los personajes y estos 3 bloques nos apuntan a él, así como vamos a ver a continuación. De Adán a Set, de Enoc a Matusalén y de Lamec hasta Noé. Otra vez, de Adán a Set, de Enoc a Matusalén y de Lamec a Noé. El primero del 3 al 5, el segundo del 21 al 24 y el tercero del 28 al 31. De Lamec a Noé. Entonces vamos a ver qué lecciones tenemos cada uno de ellos, encontramos en cada uno de ellos y cómo todos y cada uno de los personajes nos hablan del Mesías. ¿Listo? Por eso les decía al comienzo que por muchas veces a causa de no introducirnos o no de prestar atención a lo que está escrito, nosotros simplemente lo pasamos por alto, pero no nos centramos a ver cuál era el plan profético a través de esa genealogía hacia futuro y por qué en Mateo no estaba. ¿Sí? Porque en Mateo empieza con el relato desde Abraham, pero después de esa genealogía, ¿con qué empieza? Con el nacimiento de quién? Del Mesías. ¿Sí? Entonces, el primer bloque que vamos a ver, este es del mismo punto 4. El primer bloque que hablamos, ¿cuál fue? Entre Adán y Set. Bereshit 5, 3, 5. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo parecido a él, a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Y todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Llama la atención que en los versos 1 y 2 se nos recuerde que Adán, género humano, ¿qué significa Adán? Género humano, fue creado
parecido a Elohim, varón y varona. Pero ¿qué necesidad hay de repetir algo que se dijo en Bereshit 1, 26, 27 y que el lector ya sabe? ¿Sí? Entonces, en este capítulo 5 empieza con algo que pasó igual o que lo está también diciendo en Génesis 1, 26, 27. ¿Ya habría caso de volverlo a traer? ¿Cierto? Entonces, algo tenía que haber ahí. En este primer bloque nos dice que Adán engendró un hijo parecido a él, a su imagen, y este fue Set. No se dice de ningún otro hijo de Adán, ni Caín, ni Abel, pero sí se dice de Set. ¿Sí? Él fue engendrado a la imagen de Adán. Luego, el pensamiento lógico que se desprende de aquí es que Adán era parecido a Elohim y a Set era parecido a Adán, en el mismo sentido de que Adán, es decir, era un rey, un sacerdote. Ahí empezamos a ver también lo de el orden según de Melquisedec. O sea, como Adán era un Elohim, un sacerdote, también Set iba a pasar a ser un sacerdote, según el orden de Melquisedec. Algo que de ninguna duda nos habla el Mesías, tal y como podemos ver. Y vamos a hacer un cuadro. Adán y Set como sombra del Mesías. Adán fue el primer hombre hecho a la imagen de Elohim, ¿cierto? El Mesías es el último hombre y él es la imagen de Elohim, ¿cierto? Otro punto, ahora con Set. Set fue dado como sustituto de Abel, el justo y de forma provisional. Y el Mesías fue dado como sustituto de los pecadores y de la forma definitiva. Hacemos una comparación entre Adán y el Mesías y entre Set y el Mesías. Primera de Corintios 11:45, ¿qué nos dice? Para poder confirmar esto que nos dice acá. Primera de Corintios 11:45. Dice, de hecho, el Tanakh lo dice, Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el Ruach, dador de vida. ¿Hasta quién estaba diciendo ahí? El Mesías. Iba a ser el que iba a dar vida. Entonces, por eso decimos, el primer hombre hecho a la imagen de Elohim. El segundo hombre es la imagen de Elohim. ¿Sí? Set fue dado como sustituto a Abel, injusto de forma provisional. El Mesías fue dado como sustituto de los pecadores y de forma definitiva. Entonces, Ruach, dador de vida. El segundo bloque, ¿cuál fue? De Enoch y Matusalén. Enoc y Matusalén. Perdón, Primera Corintios 11:45. 11:45. Primera entonces. Uy, ya ahorita entonces se los corrió. Gracias. Segundo bloque de Enoch, Matusalén. Enoc Matusalén. Sí, apunté mal ese texto. Bereshit 5, 21-24. ¿Y Enoc vivió cuánto? No, él dice que fue traspuesto. Y Enoc vivió 65 años. Y engendró a Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo con Elohim 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Elohim y no estuvo porque Elohim le tomó. Es 1 Corintios 15:45. Ah, es 15:45. Yo una vez lo corrijo acá. Listo. Entonces estamos hablando de Matusalén, perdón, de Enoc y Matusalén. En este segundo bloque tenemos otros dos personajes, Enoc y Matusalén. En cuanto a Enoc,
llamaba la atención que anduvo con Elohim, algo que se nos repite en 2 ocasiones. Sin embargo, esto no ocurrió hasta que su hijo nació. Fue entonces cuando comenzó a andar con Elohim. ¿Sí? Tengan muy presente esto que les voy a decir ahorita. Él no entró ¿a quién? A habitar con Elohim, mientras que no nació su hijo Matusalén. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a hacer esa comparación. ¿Nosotros teníamos vida o tenía que primero nacer el Mesías? Ahí está lo primero. ¿Listo? O sea, primero tiene que alguien, en ese momento nació alguien para poder estar caminando con Elohim. ¿Sí? Lo mismo que nos pasó a nosotros. Tenía que venir el Mesías para que a través del Mesías, que es el camino, la verdad y la vida, pudiéramos tener acceso y andar con Elohim. ¿Sí? Entonces, si vemos todo lo que la profundidad que tiene estas genealogías, que no es solamente por encima, sino tiene algo muy significativo. Sin embargo, esto no ocurrió hasta que su hijo nació. Fue entonces cuando comenzó a andar con Elohim. Lo mismo ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Hasta que el hijo, la simiente prometida, no llegó a nuestras vidas, no empezamos a caminar con Elohim. Hasta ese momento viajamos por este mundo sin Dios. Pero la llegada del Hijo, nuestro Mesías, cambió esa realidad y ahora somos personas semejantes a Enoc. ¿Por qué? También caminamos con Yahweh, con Elohim. Pero ¿qué significa caminar con Elohim? Vamos a ver qué significó para Enoc caminar con Elohim. En la carta de Judas se nos dice lo siguiente con respecto a Enoc. Judas 1, 14, 15, que nos dice. Judas 1, 14, 15. Y aquí vamos a entender qué es caminar con Elohim. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ok, voy a leerles en esta versión. También respecto a esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Adón viene con sus santas miríadas. ¿Qué es miríadas? Multitudes, sin fin, inmensidad. Para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos, y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Entonces, ¿qué profetizó Enoc? Que iba a venir alguien, ¿sí? Que iba a venir alguien ¿con qué? ¿Y para qué? Sí, vamos a leerlo en la versión Kadosh. Además, Hanoc, en la séptima generación desde Adán, también profetizó diciendo: Miren, Yahweh vino con sus miriadas de seres Kadoshim para ejecutar el juicio contra todos, y esto es, para condenar a toda la impiedad de los actos malvados que han hecho de forma tan perversa, y que todas las palabras necias que estos pecadores impíos han hablado contra él. Entonces vemos que Enoc pudo entender qué era andar con Elohim, qué era andar con Yahweh. ¿Y qué es andar con Yahweh entonces? Vivir en santidad y vivir en obediencia. 2 condiciones que tenía Enoc para poder andar con Yahweh. Entonces,
¿Por qué hace como este paréntesis precisamente en Enoc? Dice que es el séptimo. ¿Qué significa el número 7? Perfección, plenitud. ¿Sí? Entonces nos enseña que también nosotros como seres humanos, a través del Masías y como templos vivos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, podemos caminar con Dios. ¿Sí? Eso nos está diciendo Enoc. Y por eso él fue tomado. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a ver ese punto que yo les estaba explicando ahorita. Si nosotros vivimos una vida en santidad y en obediencia, vamos a ser tomados para no tener que vivir los justos juicios de Dios contra esta tierra. ¿Mm? Dios no se contradice y no se va a contradecir nunca. De tal manera que Enoc profetizó conforme a su fe. ¿Conforme a su qué? Confianza, fidelidad, lealtad. Y por esa fe fue llevado porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Dónde nos repite eso? Hebreos 11, 5. ¿Qué nos dice? Hebreos 11, 5. Olvidaron las palabras de aliento con que Yahweh les habló a ustedes como a él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. ¿Qué estás leyendo? Por la fe, Hebreos 12. Enoc, 11. por la fe, Enoc 11, fue 5. traspuesto. Otra vez Millares. 11, 5. Fue por la emuná que no ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Yahweh se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Yahweh. Ok. Entonces, en estos momentos nosotros la gran preocupación es de buscar de que nosotros le agrademos a Yahweh. ¿Sí? Porque ¿quién lo hizo? Enoc. ¿Y vemos el resultado? Claro. ¿Sí? Entonces, él lo quitó para que no tuviera que vivir. ¿Sí? Entonces, ahí nos muestra algo de lo que va a pasar al final. ¿Sí? Ahí va a pasar algo y solo hasta cuando llegue ese momento, independientemente cada uno, y estemos frente al Mesías, vamos a poder entender. Así que entonces, en este momento, ¿qué significa andar a la luz de la vida según Enoc? O caminar con Yahweh, o andar con Yahweh a la luz de la vida de Enoc. Se traduce en predicar lo que Dios nos ha mandado a predicar. ¿Qué es? Las besoradas, las buenas nuevas de salvación, de la forma correcta. Dar testimonio del juicio que vendrá, ¿cierto? Por la fe en nuestro Padre. Esa fe fue la que llevó a Enoc a caminar con Dios y por ella fue llevado. No estuvo en el diluvio, efectivamente, pero tampoco estuvo durante el tiempo de mayor degradación y corrupción, pues tal y como dice el salmista, Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahweh. Y uno dice, la tomo para mí. Tómela cuando esté haciendo lo correcto. Sí. Mientras tanto, omítala. ¿Sí? Porque si no, nos estamos volviendo como en las religiones. No, lo tomo eso para mi vida. Si lo tomó y está verdaderamente ejerciendo eso, es porque están andando correctamente. Y tanto Enoc como Matusalén también dan testimonio del Mesías. Enoc, caminó con Elohim anunciando el juicio de Yahweh y no vio la muerte.
¿Listo? El Mesías es el camino a Elohim, anunció y ejecutará el juicio y venció la muerte. Matusalén fue un renuevo y a su muerte llegó el juicio. Fue un renuevo y a su muerte llegó el juicio. El Mesías es el renuevo y a su muerte llegó la salvación. Tercer bloque. Lamec y Noé. Bereshit 5, 28, 31. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y lo llamó su nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestras acciones y el dolor de nuestras manos, del terreno que Yahweh maldijo. Y después de engendrar a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. El sudor de la frente es una realidad a partir de la caída de la humanidad, ¿cierto? Lo que estamos hablando ahorita. Debemos de prepararnos y para prepararnos hay que sudarla. Y desde entonces existe la esperanza de la redención de aquella maldición. Algo que se hace patente cuando oímos la palabra Lamec al profetizar sobre su hijo. Por eso se llamó Noé. O sea, Lamec en ese momento estaba profetizando a su hijo. ¿Qué le estaba profetizando? ¿Qué significa Noé? Anteriormente lo dijimos. Descanso. ¿Sí? O sea, que sabía que a través de su hijo iba a haber descanso. Por alguna razón, este hombre sabía algo, pues habló de un descanso, y aunque de forma parcial Noé trajo ese descanso, al descender Noé del arca, hay un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo Génesis. La maldad ha cesado, la tierra ha reposado, y Yahweh huele la ofrenda de Noé con agrado. Sin embargo, esto era solo una sombra del verdadero, como vemos o como vamos a verlo a continuación. ¿Por qué era una sombra del verdadero? Porque en sí Noé no lo podía hacer, sino que estaba mostrando de que iba a venir alguien que sí lo iba a poder hacer. Y por eso Lamec estaba profetizando sobre Noé, ¿sí? Y Noé, una sombra del Mesías. Y si ve que todos lo acompañamos en un sacerdocio, y venía un sacerdocio hasta que llegó al punto de Noé, que nos mostraba que iba a venir un sacerdote, pero también según el orden de Melquisedec, que iba a causar un efecto muy grande en el mundo. Lamec como sombra del Mesías y Noé como sombra del Mesías. Entonces, Lamec profetizó que su hijo traería descanso. El Mesías, ¿qué afirmó el Mesías? Que él era el que daba descanso. Noé trajo un reposo temporal. El Mesías es la entrada del reposo eterno. ¿Sí? Entonces, una sombra y el cumplimiento de esa sombra. Eso es lo que estamos viendo. Quinto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Las genealogías tienen nombres con un mensaje. Las genealogías tienen nombres con un mensaje. Esta genealogía o la genealogía que lleva la simiente, según el orden de Melquisedec, es llamada la línea de vida. Y uno dice, ¿por qué la línea de vida? ¿Por qué creen?
porque es la que sostiene el linaje del Mesías. ¿Sí? Primero porque siguiéndola se llega a la vida. Y segundo, porque se menciona el tiempo que cada uno vivió. Algo que contrasta con la genealogía, perdón, algo que contrasta con la genealogía de Caín, donde solo se dice qué hicieron, pero no el tiempo que vivieron. ¿Sí? Solo nombran lo que hicieron, pero no nombran el tiempo que vivieron. Y eso está en Bereshit 4, 17, 22, para que ustedes lo anoten. Eso ya lo vimos. 4, 17, 22. Pero además, cuando se conoce el significado de los nombres que aparecen, ¿se acuerdan al comienzo cuando hablábamos de tener una mente hebrea? Es porque cada uno de esos nombres tiene un aspecto singular. El resultado es sorprendente y la expresión línea de la vida cobra una dimensión trascendental. Entonces, vamos a poner el nombre otra vez, se los voy a dictar, ¿listo? Y al frente les van a poner lo que significa. Adán, hombre. Set, poner, sustituto. Enos, no Enoc, Enos, mortal. Cainán, nido o cámara. Nido o cámara. Herrero, entre paréntesis, prisión o búnker. Sí. Prisión o búnker. Entre paréntesis, pónganlo ahí. Mahalalel. Mahalaleel. Maha, ese ja con H. La leel. Significa alabanza de Dios o a Dios. Alabanza de Dios o alabanza. Perdón, alabanza de Dios o alabanza a Dios. Yared o Jared. Descenso. Hanok o Enoch. Enoch significa iniciado. Entre paréntesis pongan estrechar, disciplinar, instruir. Matusalén. Significa renuevo. O su muerte traerá. Lamec. Poderoso. Y hay una palabra que también se parece mucho a esta palabra Lamec. Y viene del Estrón 3925. Que pudiera también ser algo relacionado. ¿Qué significa aguijonear? Y Noé significa reposo o descanso. Noé, reposo o descanso. Si tomamos en cuenta el significado de los nombres, el resultado es un resumen de todo lo que nos habla el Evangelio. Como vemos, vamos a verlo acá a continuación.
El hombre, apunten eso que les voy a decir, el hombre ha sido puesto bajo la esclavitud de la muerte, pero alabado sea Dios, el renuevo descansará y su muerte traerá el reposo a los cautivos. El hombre ha sido puesto bajo la esclavitud de la muerte, pero alabado sea Dios, o Yahweh, el renuevo descenderá y su muerte traerá el reposo a los cautivos. ¿Quién lo tiene ya todo? El hombre ha sido puesto bajo la Sí. Pero alabado sea Yahweh, o Dios, el renuevo descenderá y su muerte traerá el reposo a los cautivos. Entonces, sin ninguna duda y después de todo lo que hemos considerado hasta aquí, vale la pena detenerse en las genealogías. Al fin y al cabo también son la palabra de Yahweh y tienen mucho que aportar a nuestras vidas. ¿Pudimos entender un poco más? ¿Solo un poquito? A lo que al parecer nos mostraba solamente nacía, se reproducía, moría, pero internamente la escritura está tan llena de tantas riquezas que si nosotros no nos tomamos el punto para poder entenderla o el tiempo y para poder entenderla que necesitamos. Santidad, obediencia, el temor a Yahweh y el Ruach HaKodesh, que es el que nos va a llevar a entender todo lo que Dios estableció en su escritura. Esta era la enseñanza de Génesis capítulo 5 para el día de hoy. Que el Padre les bendiga y Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. Aquí vienen días, dice el Señor, cuando